Reordenar prioridades no es un simple ejercicio de estilo, es un acto de teshuvá, y la teshuvá entendida como retorno o corrección intelectual, ética, espiritual y moral. Porque cuando una cultura religiosa coloca en el centro lo que el Tanaj nunca colocó en el centro, siempre termina fabricando una espiritualidad deformada. Una espiritualidad que siempre se dedica a vigilar las alcobas de sus feligreses, pero descuida los tribunales, que castiga deseos y suele tolerar salarios retenidos que gritan por pureza, pero se quedan mudos ante las balanzas falsas. El Tanaj, leído con fidelidad textual, no permite esa aberración, esa deformación. Y aquí hay que decirlo sin ningún rodeo. En el tono que el propio Tanaj impone, si tu definición de lo bíblico, entre comillas, se reduce a sexo, tu definición no viene del Tanaj. Viene de una catequesis cultural que encontró en lo sexual el terreno fértil perfecto para controlar la mente de las personas, las conciencias, y entonces producir culpa, vergüenza y marcar identidades tribales. El Tanaj, en cambio, insiste una y otra vez con mandatos explícitos, con sanciones, con historias, con oráculos proféticos y con proverbios, siempre orbitando Kedushá y Mishpat, justicia, santidad, emet, verdad, sedaká, justicia y caridad, siempre en no oprimir al débil, en proteger al vulnerable, en no robar, en pagar salarios, en no corromper el juicio, en no derramar sangre, en no difamar, en no hacer fraudes, en defender al ger, al residente integrado a Israel, al yatom, al huérfano, y a la almaná, a la viuda. Y no lo hace por un moralismo sociológico, lo hace porque en la teología torática la justicia es el lugar donde se verifica si el pacto es real o simplemente un teatro. En otras palabras, el Tanaj considera la justicia el lenguaje público de la fidelidad a Hashem. El sexo puede ser un campo moral, claro que sí, pero la justicia es el corazón del orden divino en la tierra. Para reordenar las prioridades conforme al Tanaj hay que observar el patrón de énfasis. ¿Qué suele repetir el texto? ¿Dónde está gritando? ¿Qué amenaza con juicios? ¿Qué pone como condición de permanencia en la tierra? ¿Qué presenta como razón de exilio? Cuando uno hace esa lectura, el resultado es inevitable. El Tanaj no presenta el exilio como castigo principal por falta de moral sexual aislada. Presenta el exilio como consecuencia de la idolatría y también el derramamiento de sangre, la opresión de tribunales corruptos, de injusticia estructural y también de culto vacío que encubre el fraude. Y cuando menciona transgresiones sexuales, con frecuencia las integra dentro de un paquete mayor de corrupción social, no como una obsesión exclusiva. La cultura sexual obsesiva de las religiones hace todo lo contrario. Toma un elemento, lo absolutiza y lo convierte en una identidad religiosa, y luego entonces lo usa para medir la santidad de los demás mientras ignora el peso del Tanaj. Reordenar sus prioridades, queridos alumnos, es volver al patrón del texto del Tanaj. El Tanaj nos enseña esta jerarquía de forma casi matemática. El culto sin justicia es abominación. No importa cuán religioso seas, pero si no eres justo, eres considerado una toevá. No es una frase moderna, déjenme decirles, es una lógica profética repetida. El Sefer Yeshayahu abre con un juicio donde Hashem rechaza los sacrificios multiplicados, el incienso, las fiestas, las lunas nuevas. ¿Y por qué? Porque las manos de las personas que practicaban todo esto estaban llenas de sangre. Y en lugar de pedir más rituales, él ordenó: aprendan a hacer el bien, busquen mishpat, enderecen al opresor, hagan justicia al huérfano y defiendan a la viuda.
Esto es un golpe directo al paradigma religioso que cree que lo bíblico es principalmente ritual, liturgia o moral privada. El profeta dice que la vida pública injusta convierte el culto en repugnancia. El profeta Amós declara que Hashem aborrece las fiestas y los cantos cuando hay injusticia y exige que ruede la mishpat como aguas. Esto en su capítulo 5 del Sefer de Amós. El profeta Mijá lo resume de la manera exigente: hacer mishpat, amar Gesed, la bondad leal, y caminar humildemente, dice el capítulo 6, verso 8 de Mijá. El profeta Yirmiyahu denuncia la frase que se solía decir en aquellos tiempos: templo, templo, como si fuera un mantra de seguridad mientras se robaba, se mataba, se adulteraba y se juraba falsamente. Y entonces llama a Israel a enmendar su camino y a hacer mishpat entre los hombres y sus prójimos, no oprimir al ger, al huérfano y a la viuda, a no derramar sangre inocente. Esto en el Sefer Yirmiyahu capítulo 7. El patrón es incuestionable, queridos alumnos. Los profetas no aceptan una religión obsesionada con signos, con liturgias, con sederim, mientras toleran la opresión de su gente. Y si el Tanaj insiste tanto en esto, ¿por qué la cultura insiste tanto en lo sexual? ¿Por qué el énfasis siempre debe ser eso en lugar de buscar la paz y la justicia en sus templos o en sus iglesias? Les voy a decir por qué. Porque el énfasis cultural no siempre nace del texto. A veces, y por lo regular, siempre nace del poder. El poder de dominar a las masas para obtener beneficios económicos. La Torá misma ya había puesto esta jerarquía desde el principio. El no robarás, el no darás falso testimonio, el no asesinarás son columnas vertebrales, y el resto de nuestra bendita Torá regula economía y la justicia con una abundancia que, si fuera leída con honestidad y verdad, haría imposible convertir el Tanaj en un manual sexual para poder oprimir a las masas. La Torá manda balanzas justas, como hemos aprendido a lo largo de este curso. Prohíbe retener el salario, limita el embargo y protege la dignidad de los deudores. Prohíbe oprimir al ger y ordena amar al ger por memoria de Egipto. Establece ciudades de refugio para frenar vendetas y proteger el juicio. Ordena dejar los bordes del campo para los pobres y no recoger hasta el último grano de nuestros campos. ¿Para qué? Para que el vulnerable pueda comer. Regula la liberación de los siervos y la provisión al liberarlo. Prohíbe también soborno en tribunales y exige justicia imparcial. Todo esto no es un tema secundario. De hecho, todos estos temas son temas primarios. Es el volumen principal del Tanaj. La Torá es en enorme medida un manual para poder construir una sociedad no egipcia. Y el Tanaj entero es el drama de si Israel lo logra o no lo logra recrear. De hecho, el Tanaj ofrece un criterio para detectar la idolatría disfrazada de piedad: cuando lo santo se usa para encubrir la injusticia. Esa es la idolatría más refinada, no la del ídolo de madera, la del ídolo de piedra o del intermediario superpoderoso que según obró milagros, sino la del ritual como máscara, la del ponerse un disfraz y decir yo soy santo y ya me salvé, ustedes quién sabe, siendo completamente injusto. Por eso, la justicia no es solo una ética social, es una guerra contra la idolatría misma, porque la idolatría en el Tanaj es reemplazar a Hashem por algo manejable, algo sobornable, algo que nos pueda saciar nuestras ansias dentro de nuestra psique o de nuestras conciencias. Es también el poder, el dinero y la seguridad. Una sociedad que oprime al pobre, al vulnerable,
vulnerable está adorando el dinero y el poder. Una sociedad que vende el juicio está adorando el poder del soborno. Una comunidad que tolera el fraude pero se obsesiona con el sexo está adorando el control de masas. Y el Tanaj, con su insistencia en Mishpat, intenta siempre romper esa falsa idolatría. Aquí es donde reordenar las prioridades se vuelve práctico para esta clase. El alumno, ustedes, queridos alumnos, queridas alumnas, necesitan aprender a hacer auditoría de énfasis. Cuando alguien les diga lo bíblico prohíbe X cosa y use eso para medir la moralidad, ustedes deben preguntarle: ¿dónde está el mandato explícito? ¿A quién se dirige? ¿Y qué tan central es en el cuerpo comparado con el mandato de justicia? Porque el Tanaj no solo tiene mandatos sexuales, tiene un océano interminable de cláusulas sobre la justicia. La obsesión cultural no es neutral, desplaza lo verdaderamente importante, desplaza el foco del texto hacia lo que ellos consideran controlable y deja fuera entonces lo costoso. Pagar salarios, no defraudar, no oprimir, no difamar y no vender el juicio. Eso es verdaderamente importante. Y eso explica por qué a muchas personas les conviene una religión sexualizada o una religión sexualmente obsesiva, porque les permite sentirse puros mientras siguen siendo injustos, mientras siguen siendo mentirosos, chismosos, asesinos, etcétera, etcétera. El Tanaj no te lo permite, querido alumno, querida alumna. El Tanaj te arranca esa máscara. Y aún más, el Tanaj muestra que las naciones también son juzgadas por la injusticia, por la crueldad, por la violencia y también por la opresión. No porque estén bajo el código particular de Israel o porque deban guardar el Shabbat o el Kashrut. No, de ninguna manera, sino porque la moral mínima para el mundo ante Hashem es no devorar al débil y aplicar justicia. Para saber los mandatos específicos de la humanidad, les recomiendo el curso de los 7 mandamientos de la humanidad o para la humanidad, que también está completamente gratis en este mismo canal, para que se informen de lo que ustedes deben cumplir y no les mientan las demás religiones imponiéndoles mandamientos fantasmas que no les pertenecen. Retomando el punto, los profetas pronunciaron juicios contra las naciones por esclavizar, por la brutalidad, por la violencia, por la traición y por la arrogancia. Esto nos revela que incluso si en el curso nos hemos centrado en distinguir los destinatarios, hay una cosa que el Tanaj sí proyecta transversalmente como expectativa moral para las naciones: la justicia y lo que conduce a la elevación de la humanidad. Por eso, cuando una cultura religiosa reduce todo el pecado a sexo o a otras cosas que nada tienen que ver sobre los no judíos, no solo está traicionando el Tanaj y la Torá y a Israel, sino que traiciona a la humanidad misma, tal como el Tanaj la juzga encomendado por Hashem, y peor aún, traicionan a Hashem mismo. Reordenar prioridades también implica reordenar la psicología religiosa. El Tanaj no produce santidad por vigilancia obsesiva, produce santidad por la disciplina ética que las personas desarrollan. La vigilancia sexual lo único que produce es vergüenza, es pena, es doble vida, doble moral, porque muchas veces quien vigila en esas religiones suele ser peor que las personas que está vigilando. También esto produce hipocresía, control comunitario y rumores, lo cual todo está legislado como que no se debe hacer. Y el Tanaj siempre, como lo he venido repitiendo, combate esto. La disciplina ética produce confianza, en cambio, produce justicia, produce protección al vulnerable. Lo que te pide el Tanaj es tribunales sólidos de justicia. Por eso los profetas gritan siempre: no quiero tu ayuno si estás oprimiendo a tu trabajador, no quiero tus fiestas si tus manos están manchadas con sangre. La santidad verdadera no es la que se esconde en la pureza privada hipócrita, es la que se expone en la justicia pública. Si quieren saber
qué es lo bíblico, entre comillas, dejen de mirar la obsesión cultural y religiosa e ideológica y empiecen a mirarse en un espejo y miren el peso del texto, pero en sus vidas. Miren lo que critica y vean si están aplicando eso o no. Miren donde la Torá repite: no oprimirás, no robarás, no retendrás el salario, no torcerás el juicio, no mentirás, no derramarás sangre, no andarás como un chismoso. Miren donde dice: tendrás balanzas justas. Miren donde los profetas lloraron y gritaron, no por pantalones, sino por huérfanos, no por miradas, sino por jueces vendidos, no por deseos, sino por las manos llenas de sangre en el momento en que Israel pecaba. Y entonces van a entender algo que va a cambiar sus almas radicalmente, que el Tanaj no vino a fabricar policías de la alcoba, vino a fabricar un pueblo capaz de impartir y practicar y respirar justicia en cada instante. Y cuando esa justicia aparece en la balanza, en el mercado, en el salario, en el tribunal, en la defensa de los débiles, el nombre deja de ser un simple argumento y se vuelve la presencia que tanto anhelamos viva con nosotros. Porque la verdadera santidad no se mide por cuán rápido condenas a los demás, sino por cuán fiel eres tú mismo cuando nadie te está viendo, cuando nadie te está aplaudiendo. Y el Tanaj, con su insistencia implacable en la justicia, te pide justamente eso: que cambies el centro de tus pensamientos, que dejes de adorar el control y empieces a servir a la justicia.